Seguramente algunos de nosotros hemos visto en publicaciones un tipo de letra que se está usando mucho y que nos sirve sobre todo para rotular invitaciones, para poner nombres, frases, todo de manera muy vistosa. Son unas letras muy particulares que a mí me gustan mucho porque, repito, me parece que son muy elegantes. Y pues bueno, estas letras tienen un nombre. La técnica a través de la cual se hacen tienen un nombre, que es el lettering. En castellano o en español estaríamos hablando de el rotulado de piezas o de carteles o de tarjetas. El lettering es una técnica que, como los expertos bien dicen, así es como ellos la definen, es el arte de pintar letras. No se trata de escribir, sino de pintar o de dibujar letras, como ellos le llaman. Aquí se va haciendo una combinación de trazos angostos, trazos gruesos, y esto nos da por resultado la vistosidad y la elegancia en las letras. Hay obviamente un par de reglas que se deben de respetar en esta técnica del lettering, que a mí me parece, yo que he intentado practicarla, me parece que se requiere de mucho tiempo para poder desarrollar unos trazos uniformes, no perfectos, pero sí uniformes, y que me hagan muy vistosa mis letras que yo estoy dibujando. Entonces, repito, hay algunos trazos que se deben de respetar, pero yo he tratado de adaptar esta técnica a lo que a mí me resulta sobre todo más fácil y más práctico, en lo que yo sigo practicando y adquiero la destreza para que llegue un momento en el que ya lo haga yo sin necesidad de ninguna herramienta de las que voy a usar ahorita. Esta técnica principalmente se trabaja con plumones de diferentes puntas, de diferentes grosores. Manejan plumones con punta de cincel, con punta angular, con punta de bala, punta redonda, punta fina, punta gruesa. En fin, todos estos trazos se van logrando precisamente a través de esos plumones. Yo no voy a trabajar con plumones. Yo ahorita les estoy mostrando aquí algunos ejemplos de lo que yo he hecho con estas piezas. Y pues bueno, repito, a mí me resulta muy agradable este tipo de letra, me gusta mucho. Las podemos trabajar sobre diferentes superficies como son cartón, papel, cerámica, tela, malla, plástico, vidrio. Sobre cualquier superficie se puede utilizar. Y en el caso de que ustedes la utilicen sobre tela, pues la tela es lavable. Ahí tenemos un acercamiento para que ustedes vean cómo nos quedan estas letras. Yo en mis hojas he hecho varias pruebas. He visto cómo se comportan las letras, cómo se comporta el papel ante la pintura. Otro rasgo muy característico de esta técnica es que todas las letras se tocan o se juntan. En algún momento todas las letras van juntas, se van uniendo a través de sus propios trazos. Esta es otra característica de esta técnica. Sí, aquí lo hice sobre hojas. Aquí, por ejemplo, hice también algunas pruebas sobre una hoja de una partitura. Entonces, pues bueno, esta es la técnica que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. La forma de pintar o de dibujar estas letras. Sí, les repito, no es propiamente una técnica de caligrafía. La caligrafía es una cuestión totalmente aparte, también muy bonita y que luce mucho. Pero el día de hoy esta técnica, pues bueno, vamos a desarrollarla con la ayuda efectivamente de uno de nuestros esténciles. Vean que cómo podemos rotular invitaciones también, por ejemplo. Podemos hacer tarjetitas, podemos hacer
Aquí me falta, por ejemplo, solamente agregarle un listón para hacer un separador de libros. Por ejemplo, ya tiene el hoyito para ponerle un ojillo y que pasen por ahí los listones. Entonces esto es lo que vamos a realizar el día de hoy, la técnica del lettering, y repito, lo vamos a hacer ayudados de un stencil. Todas estas letras que ustedes ven aquí, todos estos trazos, yo los he utilizado o los he trazado, perdón, con un stencil, y me he ayudado de un pincel liner para poder precisamente completar mis trazos. Este es el stencil, es un alfabeto o un abecedario, y es precisamente donde vienen las letras que yo utilizo para hacer mis trazos. Ahora, tengo 3 tamaños diferentes, de tal forma que yo puedo hacer mis letras de 3 tamaños diferentes. Estas letras es la misma frase, son las mismas letras, pero las hice en los 3 tamaños que tengo de stencil. La letra de hasta abajo, por ejemplo, que es la más grande, la hice con mi stencil más grande, que es un tamaño carta aproximadamente. Después tengo la palabra de en medio, que la hice con un stencil mediano, que es este que tengo aquí, que es un tamaño media carta. Y por último, la frase que tengo hasta arriba, la palabra, perdón, porque no es una frase, es una palabra, la hice con mi stencil más pequeño, que es de tamaño 1/4 de carta. Entonces tengo el mismo stencil en 3 tamaños diferentes para que ustedes puedan hacer sus palabras o sus frases en 3 tamaños diferentes. Yo voy a estar trabajando ahorita con el stencil grande para que se puedan apreciar mejor los trazos, y vamos a ver la forma en la que podemos nosotros o en la que debemos de manejar este stencil y cuál es el provecho que le podemos sacar y las ventajas que tiene. La primera de estas ventajas, como ya lo he comentado anteriormente, es que si no tenemos una bonita caligrafía o una bonita tipografía, como en mi caso, pues bueno, el stencil nos ayuda mucho para que las letras nos queden de un tamaño uniforme, aunque claro que nosotros podemos jugar, con este tamaño de letras. Todas las muestras que ven ahorita que yo les mostré, todas esas muestras, por ejemplo, todos estos papelitos que yo tengo aquí, estas palabras yo las hice con el stencil mediano. Sí, es decir, este tamaño de letras corresponde al stencil mediano, que en este caso es mi stencil tamaño media carta. Sí, esto es para que nos vayamos guiando en los tamaños y más o menos vayamos viendo de qué tamaño nos pueden quedar nuestras letras dependiendo del stencil que nosotros elijamos.